bienvenidos a su segunda semana de nuestra nueva serie ¿Por qué yo? Y en esta serie estamos intentando responder a esa gran incógnita del ¿por qué yo? ¿Por qué yo metido en este lío? ¿Por qué yo escogido por quién? ¿Por qué yo? Es una pregunta que muchos de nosotros tenemos actualmente o de pronto hemos tenido en el pasado, en todo esto que llamamos nosotros camino con Jesús, o buscando de Dios, o encontrando respuestas tan trascendentales en la vida como ¿cuál es mi propósito? Entonces, si eres una de esas personas que se ha preguntado en algún momento de la vida ¿por qué yo? ¿Por qué Dios querría escoger a alguien como yo? ¿O por qué yo debería estar metido en el cuento de conocer de Dios o de caminar con Cristo o en lo que muchos llamamos el cristianismo? Bueno, si esas han sido tus preguntas o si esa es tu pregunta el día de hoy, pues bienvenidos a todos los que están sintonizándonos por primera vez y bienvenidos también a todos los que ya llevan algún tiempo conectados con SMCC. Para muchos de ustedes, no es noticia que nos guste hacer series largas como la pasada, la serie de Pedro, una serie que nos hace muchos llamados, esa serie a la que le llamamos Una vida al límite. Es una serie que pueden revisar en nuestros canales de YouTube, si se la perdieron, se las recomiendo. Y hoy estamos en una serie que le llamamos miniserie. Bueno, estas 3 semanas, esta es la segunda semana, estamos en una serie miniserie titulada ¿Por qué yo? Y el texto a estudiar, el texto que vamos a mirar el día de hoy, está en uno de los evangelios. Si no conoces mucho de la Biblia, puedes encontrar esto que vamos a leer en uno de los evangelios que se llama Lucas. Lucas es uno de los autores principales de todas estas historias y documenta en detalle muchas de las cosas que hizo Jesús, entre tantas enseñar. Lo más asombroso y digamos lo más particular de Lucas, en especial el capítulo 15 y muchos capítulos anteriores al 15, es que Jesús está enseñando. A Jesús lo seguían por todas partes muchas personas, diferentes tipos de personas, porque querían escuchar y querían saber qué era lo que estaba enseñando Dios y qué era lo que estaba enseñando Jesús en ese preciso momento en la historia y en ese preciso lugar. Bueno, en Lucas capítulo 15 encontramos unas historias por la que conocemos del nombre de parábolas, y estas parábolas se volvieron muy famosas en esa época y aún hoy en día porque son historias que Jesús contó para ilustrar algo que él quería explicar. Él usaba estas historias para dar una ilustración, un dibujo, algo vívido en la mente de su audiencia de qué era lo que estaba tratando de decir. En otras palabras, es una descripción de algo. Hoy, en esta segunda semana de nuestra serie ¿Por qué yo?, vamos a hablar de una de esas 3 parábolas que está en el capítulo 15 de Lucas, y es la parábola de la moneda. Se conoce así como la parábola de la moneda, pero quiero que primero conozcamos un poco del contexto, antes de entrar en materia, conozcamos un poco del contexto de Lucas y de lo que está pasando en esa situación y quién está escuchando y cómo se desarrollan estas enseñanzas de Jesús. Muy bien, entonces lo que está sucediendo en este momento en la vida de Jesús, que está descrito en Lucas 15, es que muchas personas están a la espera y están en la audiencia, están escuchando las enseñanzas de Jesucristo. Y Jesucristo en estos capítulos de Lucas enseña muchísimas cosas. El mensaje es bastante extenso, pero es porque la gente está preguntando, la gente
pregunta y hace preguntas pertinentes e importantes para sus vidas, para todo lo que ellos tienen que vivir el día a día, todo lo que tienen que confrontar en cada momento en sus vidas, y también saben que es importante o tiene algo que ver con su vida del más allá, con su vida eterna. Depende de cada persona y de cada historial religioso que ellos tuvieran o que tuviéramos nosotros hoy en día. Entonces, las personas que están sentadas con Jesús o que lo siguen a todas partes son personas diversas, son personas que están muy familiarizadas con la ley de Moisés, ¿sí? Estos personajes a los que les conocemos como los fariseos o los maestros de la ley, pero también hay un grupo de personas que lo están siguiendo y son conocidos en esa época como los gentiles. Y eso no es nada más ni nada menos que personas que no son judías o no tienen ese historial religioso del judaísmo. También hay personas que son reconocidas en ese medio, en esa ciudad, en Jerusalén y en otras partes de Palestina como pecadores. Ya les pusieron el label de pecadores porque son o recolectores de impuestos, o son prostitutas, o son personas que se sabe a voz populi que son pecadores. Bueno, todos están ahí. Y ese es el primer aspecto interesante de lo que está sucediendo, porque Jesús le habla a todas las personas. A personas como a mí, como a ti, a personas que bien podría, si hoy estuviera Jesús hablando aquí en Bucaramanga, en cualquier parque, se podría decir que es la misma audiencia que estaba en esa época. Entonces, la idea de hoy es que te puedas identificar con uno de ellos, no sé con cuál, pero muy seguramente se te ha pasado por la cabeza algún tipo de pregunta como ¿qué es más importante para mí? ¿Qué es lo más importante para mí para conectar con Dios? ¿Es entender la Biblia o experimentarla? De pronto te has preguntado eso. De pronto has estudiado la Biblia o has participado en una iglesia anteriormente y de pronto ya no. De pronto hubo una desconexión entre entender y experimentar, entre entender y actuar. Bueno, bienvenido, este mensaje es para ti. O de pronto estás pensando cuál es el objetivo de todo esto, cuál es el objetivo del cristianismo, qué era lo que en verdad Jesús quería transmitir en todas sus enseñanzas. O de pronto estás preguntando, ¿es verdad? ¿Será que sí debemos obedecer toda la ley? ¿O cuáles son los más importantes? Si hay alguna lista de importantes, quisiera saberla. ¿Por qué? De pronto te estás pensando, ¿por qué Dios a veces se siente tan lejano? Bueno, hoy vamos a responder algunas o ojalá todas esas preguntas y podemos hacerlo mirando las enseñanzas de Jesucristo. Las enseñanzas de Jesucristo son definitivamente la clave para conectar con Dios, para conectar con la fuente de verdad y de amor a la cual todos podemos definir o llamar como nuestro Padre en el cielo, Dios. Dios en su grandísima obra de redención, porque lo único que quiere Él con todo este cuento, la gran idea del Evangelio y de Jesucristo en la cruz con el Espíritu Santo, es volver a reconectar. Esa es la gran idea detrás del Evangelio. Y pues digamos que el marco principal de todo Lucas, el corazón del mensaje de todo el Evangelio, del Evangelio de Lucas, se puede resumir o se puede centrar en un versículo que me llama mucho la atención y puede enmarcar todo el corazón del mensaje de todo el Evangelio, y está en Lucas capítulo 19. Ahora vamos al capítulo 15, pero quiero resaltar este versículo. En el versículo 10 de ese capítulo dice Jesucristo respondiendo a la pregunta de Zaqueo, un personaje muy famoso. Si no sabes quién es, te recomiendo que leas todo el capítulo, es súper interesante. Pero él le pregunta, él cuestiona a Jesús, y en esa conversación, después de su cuestionamiento, Jesús le responde: yo, el Hijo del Hombre, Dios hecho hombre, he venido para dos cosas, dice Jesús. He venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios.
Entonces es una afirmación y es algo claro a los que viven alejados de Dios. Es algo importante para resaltar, es algo importante para Jesucristo, porque no debería ser así. La realidad del asunto y la idea, la gran idea del mensaje de Dios es que no debería ser así. Su creación no debería estar alejada de Él. Entonces Dios está más cerca que nunca. El mensaje principal de Lucas y de Jesús con estas parábolas es que Dios no está lejos, está más cerca que nunca, porque Él vino a buscar y a salvar. Ahora, ya centrados en nuestro contexto, en nuestra idea principal, podemos con confianza revisar las parábolas, no solamente las del capítulo 15, sino todas las parábolas que Jesús usa en este maravilloso libro que es el Evangelio de Lucas. Pero en estas 3 semanas nos vamos a centrar en 3 parábolas que son muy populares, son muy conocidas, pero si no las conoces aún, sería bueno que las revisaras. La semana pasada estuvimos hablando de la primera de ellas, y hoy vamos a hablar de la segunda, que se titula La moneda o la moneda perdida. Depende de la Biblia que estés leyendo, van a haber diferentes títulos, pero el título pues no es lo importante, pero sí la parábola. Vamos a leerla rápidamente y vamos a ver cuál es la esencia, cuál es el amor del mensaje de Jesucristo. Jesucristo, recuerden, está respondiendo a muchas de las preguntas que todos tenemos. ¿Por qué yo? ¿Por qué un Dios creador y tan grande estaría interesado en mí? Veamos, esto está en el capítulo 15 de Lucas, versículo 8. Jesús pone otro ejemplo para seguir ampliando la imagen y la dimensión, la perspectiva de lo que está tratando de decir. Dice, este es otro ejemplo. Dice que haya una mujer que con mucho cuidado ha guardado 10 monedas y de pronto se da cuenta de que ha perdido una de ellas. Pues de inmediato prenderá las luces y se pondrá a barrer la casa y buscará en todos los rincones hasta encontrarla. Y cuando la encuentre, invitará a sus amigas y vecinas y les dirá: vengan a mi casa y alégrense conmigo. Ya encontré la moneda que había perdido. En estos primeros 2 versículos de esta enseñanza, de esta parábola, vemos que hay varios elementos, ¿sí? Hay una mujer que ha perdido algo y que se pone en una tarea de buscar. Bueno, el Evangelio nos invita a conocer el ejercicio del amor de Dios en su esplendor más maravilloso, y es cuando lo ponemos en práctica, ¿sí? El ejercicio del Evangelio de Dios, o como muchos lo conocen como el reino de Dios, es su amor en verbo, es su amor en acción. Y esta es una descripción, es una radiografía, es un mapa conceptual, es un plano de cómo funciona el reino de Dios, cómo funciona el amor hacia los demás, hacia los perdidos, hacia los que con los que quiere Dios volver a conectar. Entonces, si se dan cuenta, lo que se pierde es algo valioso porque es algo que le pertenece a alguien, y ese valor representa no solamente su valor monetario o qué pueda yo obtener con eso, sino que la moneda lleva impreso un valor dado por su creador. En Génesis nosotros hemos podido leer, o si no estás familiarizado, en la parte de la creación Dios nos dice que Él nos hizo a imagen y semejanza. Y esta es una gran ilustración cuando Jesús usa una moneda, porque la moneda lleva ese sello, ese nombre de quien es la moneda. Yo creo que en esa época pues estaba estampada la imagen del emperador. Así como nosotros fuimos creados a imagen de Dios, llevamos ese nombre, llevamos esa imagen por donde quiera que vamos. Y si estamos en un rincón de una casa oscura, Dios viene a buscarnos, y lo va a hacer de esta manera, con cuidado. Va a prender luces, va a usar todo lo que esté a su alcance para buscarnos en cualquier rincón y encontrarle. Y no solo eso,
va a hacer fiesta y va a celebrar porque es un deleite para Dios, es una de sus mayores alegrías cuando encuentra a quien le pertenece, cuando encuentra a quien debería estar a su lado, con quien debería estar conectado. Por eso esta parábola cierra en el versículo 10 con de la misma manera, dice Jesucristo, de esa misma manera, los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios. Y esto, amigos, es una invitación a que todos participemos con Él en la gran labor de la búsqueda. Yo le puse como título el bloque de búsqueda, porque si eres cristiano, si te denominas cristiano, si te llamas seguidor de Jesucristo, o sea el título que quieras ponerte, pero si eres un seguidor de Jesucristo, la invitación es para ti, la invitación es para mí, la invitación es para todos nosotros a unirnos a la búsqueda, a ser parte de ese bloque de búsqueda, participar activamente en la comunidad, en esta comunidad de SMCC o en la comunidad en la que estés conectado, en la que puedas llamar tu casa. Ahí deberías conectarte. Si SMCC Bucaramanga es tu casa, si SMCC Bucaramanga es tu comunidad, la invitación está abierta a que participes activamente en algún grupo de enseñanza o en algún grupo pequeño en donde puedas compartir con otros todas estas enseñanzas y las preguntas que tengas, o puedas compartir de pronto en nuestras cápsulas de enseñanza. Más adelante vamos a contar un poco más de eso, tenemos un spoiler por ahí listo, pero estas son las iniciativas que Jesús mismo explicaba en forma de parábola. Es una invitación para todos nosotros, y si de pronto estás escuchando este mensaje dirás, bueno, pues eso es para los cristianos, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, pues la invitación es a identificarte como potencial parte de ese gran bloque de búsqueda, porque Jesús te está buscando, Jesús me buscó a mí, Jesús te está buscando a ti, Jesús está buscando algo que está perdido. Y no es que estemos perdidos porque estamos en la perdición y no tenemos ya ningún otro remedio, no, sino porque simplemente estamos alejados de Dios. Recordemos ese versículo que vimos al principio, que el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar a los que viven alejados de Dios. A eso quiere volver Jesús. Esa es la gran idea del Evangelio, es la gran idea detrás de las parábolas de Lucas en capítulo 15, y es el corazón del mensaje de todas estas enseñanzas tan espectaculares y maravillosas que podemos encontrar en no solo Lucas, sino en todos los evangelios. Es una invitación a reconectar con nuestro Padre, con nuestro Creador. Es una invitación a reconocer que vivimos alejados de Dios, sí. Vivir alejados de Dios es la forma más general y pero más asertiva de describir esa palabra a la que muchas personas le tienen miedo, que es la palabra pecado. Pecado es simplemente estar alejado de Dios, decirle, Dios, ¿sabes qué? Muy chévere, pero mis ideas sobre la vida son muchísimo mejores. Bueno, si piensas así, Dios piensa de ti que estás lejos de Él y quiere volver a conectarte. La próxima semana tenemos otra mejor ilustración, porque creo que Jesucristo en estos capítulos lleva su corazón y su pasión para transmitir lo que está en su corazón al máximo nivel con todas estas parábolas. No se la pierdan. La próxima semana es el cierre de esta miniserie y vendrán otros mensajes que esperamos sean útiles y esperanzadores. Pero recuerden, si se perdieron el pasado, si se perdieron o si se perdieron algunas de las series pasadas, no duden en visitarnos en nuestra página en YouTube y estén pendientes cada semana con todos los contenidos, cápsulas y demás materiales que tenemos preparados para todos ustedes. Gracias por darle like a este mensaje, gracias por compartirlo. Sabemos que
que lo van a utilizar de una manera esperanzadora, y sabemos que lo van a poder compartir de todo corazón. Gracias por sintonizar, gracias por su tiempo con nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.